Blatten, situado en los Alpes, es un típico pueblo alpino suizo en el valle del Ochsental. El 19 de mayo, los 300 habitantes de Blatten fueron evacuados y trasladados a una zona segura junto con todo el ganado. Esta fue una evacuación a gran escala sin precedentes, que tuvo un gran impacto en la vida cotidiana de los aldeanos. Muchos ancianos y niños lloraron y se negaron a abandonar sus hogares, donde habían vivido durante generaciones, pero se vieron obligados a hacerlo bajo la presión del gobierno. Solo tuvieron tiempo de traer lo necesario y se sintieron impotentes y presas del pánico ante el inminente desastre. Muchos aldeanos estaban preocupados por el futuro y no sabían cuándo podrían regresar a casa. En este ambiente, los aldeanos vivieron una vida dura en refugios temporales. Todos se consolaban mutuamente y esperaban que el desastre no ocurriera, pero en el fondo de sus corazones reinaba una ansiedad indescriptible. Se mantenían atentos a los cambios en las montañas, temiendo que una escena de pesadilla se desatara en cualquier momento. Alrededor de las 3:30. El 28 de mayo, mientras los aldeanos esperaban la noticia, llegó la repentina mala noticia: el glaciar Bitt finalmente se derrumbó. Un gran trozo de glaciar se desprendió, acompañado de un rugido ensordecedor, y un enorme aluvión de lodo se desprendió directamente sobre el pueblo de Blatten. Ubicado en el valle del Ochsental, en los Alpes, el pueblo de Blatten es un típico pueblo alpino suizo. Rodeado de picos y salpicado de glaciares, es pintoresco. En esta zona montañosa a más de 1000 metros de altitud, el pueblo de Blatten se ha asentado durante siglos, dependiendo de los pastos y los recursos forestales circundantes para la supervivencia y la vida de los residentes locales. Este pequeño pueblo tiene solo más de 300 residentes permanentes, que han vivido aquí durante generaciones y llevan un estilo de vida sencillo y autosuficiente. Los aldeanos están acostumbrados al duro clima de la zona, pero también sienten un profundo apego por este tranquilo valle. Para ellos, Blatten no es solo un hogar donde establecerse, sino también un hogar espiritual que atesora la memoria de generaciones. Sin embargo, esta tierra montañosa aparentemente pacífica y tranquila esconde una enorme crisis. Poco antes del desastre, este pequeño pueblo ya se encontraba gravemente amenazado por los glaciares alpinos. Justo encima del pueblo de Blatten se alza un enorme glaciar llamado Glaciar Bitt. Con el paso de los años, este glaciar se ha ido derritiendo gradualmente bajo la influencia de la luz solar y la temperatura, formando un frente glaciar cada vez más grande. A medida que las temperaturas globales siguen aumentando, la velocidad de derretimiento de los glaciares aquí también es cada vez mayor, muy por encima del rango normal de cambio. A mediados de mayo, geólogos locales descubrieron que el glaciar Bitt presentaba graves grietas y signos de inestabilidad. Inmediatamente se dieron cuenta de que el glaciar podría colapsar en cualquier momento, y de ocurrir, las consecuencias serían desastrosas. Como resultado, el gobierno local ordenó decisivamente la evacuación de todos los residentes y el ganado de la aldea de Blatten para prepararse ante el desastre inminente. Alrededor de las 3:30 del 28 de mayo, cuando los aldeanos esperaban la noticia, llegó la repentina mala noticia: el glaciar Bitt finalmente se derrumbó. Un gran trozo del glaciar se rompió, acompañado de un rugido ensordecedor, y un enorme aluvión de lodo se desplomó, dirigiéndose directamente hacia la aldea de Blatten. Una corriente turbia se extendió como una ola furiosa, engullendo instantáneamente toda la aldea. Casas de madera, granjas y caminos quedaron sepultados en el lodo, y toda la aldea quedó reducida a ruinas en un instante. Al ver sus hogares derrumbarse, es fácil imaginar el estado de ánimo de los aldeanos. El paisaje familiar del pasado se ha vuelto irreconocible. Los tejados de los edificios que una vez se alzaban hacia el cielo ahora son difíciles de encontrar. Los senderos familiares y los vecinos amigables desaparecieron en ese instante. El pueblo de Blatten, tranquilo y apacible pueblo de montaña, se convirtió en un vasto océano de lodo en menos de un minuto. El aluvión de lodo fue como una bestia con la boca abierta, devorándolo todo. Arrastró rocas glaciales, tierra y madera rota, devorando el pueblo entero. Las casas que antes se alzaban ahora solo son muros rotos y ruinas, el arroyo que lo atraviesa también está cubierto de un espeso lodo. Todo el pueblo de Blatten pareció haber quedado en ruinas en un instante, con desorden por todas partes. Tras el aluvión de lodo, solo quedó un vasto océano de lodo y algunos techos y ramas expuestas. Este hogar, una vez familiar, ahora se ha vuelto extraño y aterrador, lo cual es desgarrador. A este repentino desastre le siguió la tragedia.
Según la policía local, un hombre de 64 años perdió su rastro durante la evacuación. Aunque los rescatistas iniciaron de inmediato una búsqueda de emergencia, hasta ahora no han podido dar con su paradero. El anciano desaparecido pudo haber sido tragado por el aluvión de lodo y no pudo escapar jamás. Su familia y los aldeanos están preocupados y esperan encontrar su paradero lo antes posible. Pero en este caos, es difícil encontrar rastros de la vida y la muerte de una persona. La tristeza y el pánico son, sin duda, la carga más pesada que soportan los habitantes de Bladten en este momento. Este pueblo de montaña, antaño pacífico y armonioso, ahora está reducido a ruinas, una persona ha desaparecido y todo el pueblo está envuelto en una profunda sombra. El impacto del desastre no solo es la destrucción material, sino que el trauma espiritual es probablemente aún más difícil de sanar. Este repentino derrumbe del glaciar ha supuesto un golpe sin precedentes para este pequeño pueblo. Cómo podrán recuperarse aún queda por observar y debatir. El pueblo de Bladten se ha convertido en ruinas. Todo el pueblo está completamente sepultado por espesos flujos de lodo y rocas. Salvo algunos fragmentos de techo, casi no queda rastro de ninguna construcción. Una gran cantidad de grava y lodo acumulados a la entrada del pueblo impedían el acceso de los rescatistas, quienes solo pudieron recurrir a drones y helicópteros para la investigación preliminar. Desde el aire, solo se puede ver un lodo gris negruzco que cubre todo el valle, con algunos muros rotos y ruinas que aparecen ocasionalmente, como si la naturaleza se hubiera tragado repentinamente este asentamiento humano. El ambiente, antes próspero y animado, del pueblo ha desaparecido por completo, reemplazado por un silencio sepulcral y desolación. El glaciar Birch, sobre la montaña, sigue colapsando, y es posible que se produzcan nuevos deslizamientos de tierra en cualquier momento, lo que supone un grave peligro oculto para las labores de rescate. Los rescatistas solo pueden establecer con precaución un puesto de mando temporal a la entrada del pueblo e intentar encontrar una ruta segura para entrar. Sin embargo, hasta el momento, nadie ha podido adentrarse en el pueblo para realizar labores de búsqueda y rescate, ya que toda la zona sigue en un estado extremadamente inestable. A medida que los drones inspeccionaban gradualmente la zona, la gente comenzó a vislumbrar la magnitud de la destrucción sufrida por el pueblo de Bladten. Un gran número de casas de madera y edificios de ladrillo y piedra quedaron completamente destruidos por el enorme aluvión de lodo, y todos los muebles y electrodomésticos quedaron sepultados. La magnífica iglesia del pueblo ya no existe, dejando solo un montón de escombros desordenados. Las casas y los árboles, que originalmente estaban dispersos ordenadamente, ahora se han fusionado por completo, como si hubieran sufrido un deslizamiento de tierra. Las barras de madera y acero que aparecían ocasionalmente en la superficie estaban rotas y deformadas, mostrando la asombrosa fuerza del aluvión en aquel momento. La infraestructura sepultada bajo el lodo y la arena también sufrió graves daños, y las carreteras, puentes, tuberías de agua, etc., perdieron por completo su función. La apariencia de todo el pueblo ha cambiado por completo, y es difícil imaginar la trágica situación en aquel momento. El personal de búsqueda y rescate se movió cuidadosamente entre la acumulación de lodo y arena, buscando con atención a posibles supervivientes. Sin embargo, ante tal destrucción, es escalofriante si aún tienen esperanza de sobrevivir. Bladten fue originalmente un hermoso pueblo alpino, rodeado de montañas, arroyos serpenteantes y casas dispersas, formando una hermosa imagen de pueblo de montaña. Pero ahora todo esto ha desaparecido por completo, dejando solo depresión y silencio. La ladera, que una vez fue verde, ahora está cubierta de lodo y arena gris negruzco, y ha perdido su vitalidad. El arroyo que antes corría por el valle también fue bloqueado por el aluvión de lodo, dejando solo una pequeña sección de agua estancada. Las casas dispersas del pueblo ya no existen, reemplazadas por ruinas fragmentadas. Todo el valle se impregna de una atmósfera pesada y deprimente. Salvo los gritos ocasionales de los rescatistas, no se oye ningún sonido. El gorgoteo del arroyo y las risas de los niños jugando, estas antiguas normalidades han desaparecido sin dejar rastro. La vitalidad y el vigor del pueblo de Bladten han sido completamente destruidos por este repentino desastre. En cambio, reina un silencio desolador, desesperado y sepulcral, desgarrador. Tras sufrir semejante desastre, ¿cómo deberían los habitantes de Bladten reconstruir sus hogares y sus vidas? La gente no puede evitar preocuparse por su futuro. Tras enterarse de que la aldea de Bladten sufrió un desastre tan devastador, el gobierno suizo y el ejército lanzaron rápidamente una exhaustiva operación de rescate.
El ministro de Defensa, Martin Pfister, acudió a la zona del desastre lo antes posible para coordinar las acciones in situ con los gobiernos locales y las fuerzas de rescate. Al tratarse de un desastre natural común en zonas montañosas, el gobierno suizo ya contaba con un plan de emergencia. La primera oleada de fuerzas de rescate incluyó equipos de bomberos, equipos médicos y fuerzas especiales de las zonas vecinas. Llegaron rápidamente a la zona del desastre con equipo avanzado de búsqueda y rescate y suministros médicos, y comenzaron a establecer un centro de mando a la entrada de la aldea. El ministro de Defensa afirmó que esta fuerza de cientos de rescatistas realizará plenamente las labores de búsqueda y rescate, y que también solicitará más fuerzas militares y apoyo de helicópteros. El ministro de Medio Ambiente, Rosti, también acudió personalmente al lugar y afirmó que el gobierno hará todo lo posible para ayudar a Blatten a reconstruir su hogar. El gobierno local también movilizó urgentemente todos los recursos disponibles. Stefan Ganzel, funcionario del gobierno del Valais, declaró que han solicitado al ejército que proporcione equipos de bombeo y maquinaria pesada para despejar las carreteras y las casas inundadas por los deslizamientos de tierra. Simultáneamente, se movilizarán grandes vehículos de rescate para agilizar las labores de búsqueda y rescate. A pesar de las numerosas dificultades, el equipo de rescate sigue haciendo todo lo posible para llevar a cabo las labores de búsqueda y rescate. Deben estar siempre atentos al glaciar Bid que se cierne sobre sus cabezas y preparados para afrontar nuevas avalanchas de hielo en cualquier momento. Al mismo tiempo, deben lidiar con las ruinas sumergidas por el lodo y la arena y buscar posibles supervivientes. Sin duda, esta es una batalla difícil, pero los rescatistas se comprometieron a encontrar a los desaparecidos lo antes posible y restablecer el orden básico de la vida en Blatten lo antes posible. Buscar supervivientes entre las ruinas es, sin duda, una tarea extremadamente difícil. Una gran cantidad de lodo y roca avalanchada cubrió todo el pueblo, y los rescatistas solo pudieron explorar la superficie con cuidado, temiendo que causara nuevos derrumbes. Primero utilizaron drones y cámaras termográficas para realizar un reconocimiento detallado de toda la aldea. Sin embargo, el lodo y la arena densos bloquearon la fuente de calor, dificultando la búsqueda de supervivientes enterrados. Solo en algunos escombros evidentes de casas se captaron ocasionalmente señales de puntos calientes, lo que despertó gran expectación en el personal de búsqueda y rescate. Luego, el personal de búsqueda y rescate se acercó con cautela. Ante la incertidumbre sobre la estructura de la casa, debían estar siempre alerta ante el peligro de un posible derrumbe. Tuvieron que limpiar manualmente el lodo y la arena capa por capa para intentar encontrar posibles supervivientes. Sin duda, fue un trabajo arduo y el progreso fue extremadamente lento. En ocasiones, encontraron cuerpos y extremidades rotas, pero era difícil determinar si se trataba de los aldeanos que habían sido reportados como desaparecidos anteriormente. Solo podían continuar la búsqueda con cuidado, mientras lidiaban con estos tristes descubrimientos para evitar la propagación de la epidemia. Esto representa, sin duda, una enorme carga psicológica para los rescatistas que trabajan en un entorno tan desolador. Con el paso del tiempo, la fuerza física y mental de los rescatistas llegó a su límite. Sin embargo, perseveraron y se comprometieron a encontrar al último superviviente. Solo restaurando la normalidad básica lo antes posible podrían disipar las profundas preocupaciones que los aquejaban. Dificultades que trajo el rescate del peligroso entorno. La aldea de Blatten sufrió graves daños por el derrumbe de un glaciar y los deslizamientos de tierra. El entorno en toda la zona era extremadamente peligroso, lo que dificultó enormemente las labores de rescate. En primer lugar, el cercano glaciar Bid seguía colapsando, y a cada momento caían nuevos hielos y rocas. Los rescatistas deben permanecer siempre muy atentos y evacuar de inmediato si detectan cualquier señal anormal del glaciar. Otro peligro oculto es la inundación del río Lonza. Una gran cantidad de limo bloqueó el cauce del río, provocando que el agua se acumulara gradualmente y posiblemente formara un lago de barrera. Una vez que la presa se rompa, inevitablemente inundará todo el valle, lo que supondrá un gran peligro para las labores de búsqueda y rescate. Además, los rescatistas deben avanzar con cautela en el lodo y la arena, comprobando la estabilidad del terreno a cada paso. Si no se tiene cuidado, se puede caer al barro o ser aplastado por los escombros de la casa derrumbada. Los frecuentes pequeños derrumbes los han mantenido alerta en todo momento. Incluso si se encuentran posibles supervivientes, es difícil para los rescatistas determinar si siguen con vida. Sin duda,
Se requiere gran valentía y paciencia para llevar a cabo una búsqueda, rescate y tratamiento meticulosos en un entorno así. En ocasiones, tienen que ceder algunas zonas debido a la peligrosidad del entorno. Ante la incertidumbre, la presión psicológica sobre los rescatistas también es muy alta. Deben mantener la máxima concentración y prestar la debida atención a su propia seguridad. Solo haciendo todo lo posible por garantizar su propia seguridad podrán tener éxito en este difícil rescate. El funcionario local Stefan Ganzer declaró con tristeza en una entrevista: "Lo que puedo decirles ahora es que aproximadamente el 90% del pueblo ha quedado sepultado o destruido. Ha ocurrido un gran desastre aquí". Estas palabras revelan las graves pérdidas sufridas por el pueblo de Blatten. Este pueblo, originalmente tranquilo y apacible, ahora se ha convertido en ruinas. Las casas que antes se alzaban hacia el cielo ahora son solo muros derruidos, devorados por los aludes sin dejar rastro. Los senderos que una vez serpenteaban ahora están sepultados bajo una densa capa de lodo. Todo el pueblo parecía haber sido arrastrado por una inundación devastadora. Todos los edificios, instalaciones e incluso las carreteras resultaron gravemente dañados. Esta escena conmueve profundamente a la gente. La prosperidad de la aldea de Blatten se ha esfumado. El lugar donde los aldeanos han vivido durante generaciones es ahora solo una ruina devastada. Para los aldeanos, esto es sin duda un duro golpe. Han perdido su orgulloso hogar. "Perdimos nuestro pueblo", dijo con tristeza Matthias Beigwald, alcalde de la aldea de Blatten. "Todo el pueblo está sepultado bajo las ruinas. Pero sin duda lo reconstruiremos". Estas palabras revelan el dolor y la determinación de los aldeanos. Aunque el panorama ante ellos es desolador, aún no han perdido la esperanza de reconstruir sus hogares. Para los residentes de la aldea de Blatten, este desastre no solo causó enormes pérdidas materiales, sino también un profundo trauma psicológico. Acaban de verse obligados a abandonar sus hogares y ahora, al regresar a estas ruinas devastadas, se sienten inevitablemente desconsolados. La hierba y los árboles, que antes les eran familiares, ahora son completamente irreconocibles. No solo perdieron sus casas y propiedades, sino también el entorno y los recuerdos de generaciones anteriores. Esta enorme brecha, sin duda, les causará un gran impacto psicológico. Algunos ancianos y niños ni siquiera pueden aceptar esta cruel realidad y lloran, renuentes a partir. Están llenos de ansiedad y pánico por el futuro, sin saber cuándo podrán regresar a su tierra natal ni cómo reconstruir sus hogares. Esta sensación de impotencia y pérdida los ha sumido en una profunda desesperación. Pero ante un golpe tan duro, los habitantes de Blatten aún no han renunciado a su determinación de reconstruir. El jefe de la aldea, Matthias Beigwald, declaró: "Aunque hemos perdido la aldea, no hemos perdido el corazón. Nos apoyaremos y consolaremos mutuamente. Después de la noche, amanecerá". Esta persistencia en la patria y la determinación de reconstruir sin duda dieron a los aldeanos el coraje para seguir adelante. Pero probablemente les llevará mucho tiempo salir de este desastre devastador y reconstruir sus vidas. Y trabajo duro. Ante las enormes pérdidas sufridas por la aldea de Blatten, el gobierno federal suizo y los gobiernos locales implementaron rápidamente una serie de medidas de socorro. En primer lugar, el gobierno local desplegó urgentemente tropas y equipos de rescate, e invirtió una gran cantidad de personal y recursos materiales en las labores de búsqueda, rescate y socorro. Enviaron helicópteros y drones termográficos para intentar encontrar a los aldeanos desaparecidos, y también utilizaron maquinaria pesada para las labores de limpieza y reparación. En segundo lugar, el gobierno federal también concedió gran importancia a este incidente y 2 ministros acudieron al lugar para dirigir el rescate. La presidenta suiza, Karin Keller-Sutter, expresó su profunda compasión por los aldeanos afectados en redes sociales y prometió brindarles asistencia. Además, el gobierno prometió tomar diversas medidas para ayudar a los habitantes de Blatten a reconstruir sus hogares. Proporcionarán apoyo financiero, materiales de construcción y tecnología profesional para reparar la aldea dañada lo antes posible. Al mismo tiempo, proporcionarán las prestaciones de manutención necesarias a los aldeanos afectados para ayudarlos a superar las dificultades. Ante este desastre, el gobierno suizo y todos los sectores de la sociedad han brindado gran atención y apoyo a la aldea de Blatten. No solo llevaron a cabo el rescate de manera oportuna, sino que también brindaron asistencia integral para la reconstrucción de los aldeanos. Esto, sin duda, brinda esperanza a los afectados y demuestra la cohesión de un país y una nación.